nuestra adoración a Dios. Canto número 245. Perdón. 245. Entonemos. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Número 104. Entonemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios.
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, nuestro Dios, queremos darte, Padre, por el regocijo de poder adorarte, nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Rogándote, Padre, recibas estos cantos como olor grato, Padre. Pero ahora, nuestro Dios, que estamos preparándonos para recibir la exhortación de tu santa palabra, queremos rogarte, nuestro Dios, que nos des entendimiento, que podamos, nuestro Dios, tener una buena disposición para recibir tu palabra tal cual es, como palabra tuya, nuestro Dios, para aplicarla a nuestro vivir y ser mejores delante de ti, Padre. Ayúdanos, nuestro Dios, a tener esa humildad y ver, nuestro Dios, si estamos deficientes en algo, que podamos, nuestro Dios, trabajar en ello. Bendícenos, Dios, a cada uno. Bendice, Padre, a nuestro hermano Hugo y ayúdale, nuestro Dios, a recordar lo que él ha estudiado y preparado para compartirlo con nosotros y así todos ser edificados. Padre, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Juan, escribiendo acerca de el amor de Dios, nos leemos ahí en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de las edades de la humanidad, Dios una y otra vez llama al hombre, busca al hombre. Quiere Dios que regresen a Él. A través de las edades es lo que espera Dios de cada uno de los hombres que han existido, de las personas que han existido a través de la historia. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 7, leemos allí ese mandamiento que Dios inspira al profeta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está dispuesto a eso, y por eso llama al hombre. A través de las Escrituras podemos mirar cómo en el Génesis 6 Dios llamó a Noé y le mandó edificar un arca para que él se salvase, su familia y todos los que escuchasen la amonestación o lo que Dios iba a hacer con el mundo. Lo iba a destruir y ahí se vería quién es el que se quería salvar. En el versículo 22 de Génesis 6 leemos: e hizo Noé como Dios le dijo, de acuerdo, conforme a lo que Dios le dijo. E hizo Noé conforme a lo que Dios le dijo. Entonces, el llamamiento de Dios reúne esas características. Él está ordenando cómo
y el hombre debe de obedecer ese cómo. Tal cual él dice sus demandas. En el capítulo 7, versículo 1, Dios le dice a Noé: entra y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y así fue. Ellos entraron y luego Dios cerró la puerta. Pero Dios estuvo llamando por 120 años con la predicación, con el ejemplo, con el trabajo, las actividades que realizaba Noé, y mucha gente debe de haberse enterado, de haber sabido lo que Dios había determinado hacer. En el capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al 3, Dios llama a Abraham y le dice: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande. Y luego dice en el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está el llamamiento, ahí está la promesa que Dios hace. Que las familias fueran benditas todas las familias de la tierra, consistía en el perdón de los pecados y tener el acceso al Padre Celestial, ¿verdad? Y a pesar de que Abraham venía de una familia idólatra, leemos allá en Josué capítulo 24 y versículo 2, y dijo Jehová a todo el pueblo, dijo Josué a todo el pueblo, no Jehová: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron en la otra parte del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero Dios llamó a Abraham. De alguna manera él entendió y él comprendió que solamente había un Dios. Y entonces él se dedicó a ese Dios. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y versículos del 6 al versículo 8, dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, cómo Abraham recibió el Evangelio, las buenas nuevas que deberían de hacerse para toda la humanidad, ¿verdad? Éxodo capítulo 19 y versículo 5, Dios le dice al pueblo que ha elegido: ahora pues, si diereis oído a mi voz y oyereis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios hace el llamamiento. La elección depende de la decisión que tomen las personas. En esta semana, por varias semanas, por varios meses probablemente, se estuvo llevando el Evangelio a una pareja. Ese era el llamamiento, esa es la vocación, presentarles la palabra. Y ellos decidieron y fueron elegidos.
Dios hace el llamamiento, pero la elección la determina la decisión que toma cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por ello. Está en media semana, ¿verdad? Dos hermanos, una pareja, Blas y Mónica, se bautizaron. Recibieron el perdón de pecados, recibieron el don del Espíritu Santo. El Señor les añadió a su iglesia, a su cuerpo. Y esto es, se está en Cristo solamente por medio del bautismo. Cuando se muere al pecado y se sepulta y se recibe nueva vida. Y estamos contentos y estamos gozosos por ello. Y decíamos, tanto el jueves como el miércoles por la noche, el jueves por la tarde, ¿verdad? Hay gozo en el cielo, como hay gozo también en la iglesia. Y seguido miramos distintas congregaciones de la Iglesia del Señor en muchas partes de Texas, de Estados Unidos, del mundo. Personas que deciden seguir a Cristo. Y el escritor a los Hebreos menciona y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien consideró, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos habla por el Hijo. A partir de aquel Pentecostés, el hombre fue llamado por el Hijo, es decir, por el Evangelio de Él, por la palabra, por las enseñanzas, por los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio ofreció, dio a sus apóstoles. Y los como 3,000 que oyeron el Evangelio respondieron, decidieron seguir a Cristo. Así que en esta mañana este es nuestro tema, el llamado de Dios. El llamado de Dios. Jesús mandó en su resurrección, antes de ascender a los cielos, en Lucas 24, versículo 47, y les ordenó y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto es lo que hizo. Entonces el llamamiento es por medio del Evangelio de Jesucristo. La elección es tu decisión, es lo que tú decidas. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 1, recuerden ustedes que el apóstol Pablo está preso en Roma, está escribiendo desde allí a la iglesia en Éfeso, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y este es el mandamiento que da el apóstol Pablo, que andemos, que nos conduzcamos como es digno del llamamiento que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y fuimos llamados y nosotros decidimos seguir. Entonces debemos de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Bueno, dice el apóstol Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
En la clase de hoy que tuvimos por la mañana, ¿verdad? El maestro Toño, ¿verdad?, nos estaba hablando del trabajo que es el del llamado y de la decisión que tomamos, ¿verdad? Es hacer la obra del Señor. Al Señor Jesucristo en su ministerio los discípulos, los judíos más que nada, más que los discípulos, le preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuál es la obra de Dios que quieres que hagamos? ¿Cuál es la obra de Dios que quieres que hagamos? Y el Señor les dijo, ¿verdad?, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios que nosotros debemos de hacer. Creer ¿en quién? En el que Él envió. ¿Y a quién envió? A nuestro Señor Jesucristo. Y en su ministerio habló del Evangelio, habló de todo lo que había que hacer, ¿verdad? Y por eso él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el capítulo 1 de esta carta de Efesios, versículo 18, dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, para que todo ese llamamiento alumbre nuestro entendimiento, ¿verdad?, para que sepamos cuál es esa esperanza. Y esa esperanza, pues, es la vida eterna. Es la vida eterna. Entre las muchas esperanzas que hay, es esa, ¿verdad? Otra de las esperanzas que tenemos es que no nos deja solos el Señor. Dice Mateo capítulo 28 y versículo 19, y aquí yo estoy con vosotros, o en el versículo 20, todos los días hasta el fin del mundo. Que Él esté con nosotros no significa que no tengamos problemas. No significa eso. Sino significa, ¿verdad?, que Él aliviará, fortalecerá nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para soportar aquellas cosas que nuestra humanidad viene, ¿verdad?, como son todas las miserias que tenemos acceso en la vida humana. Enfermedades, dolor, hambre, muerte, calor, frío, cansancio, fastidio, todo eso, ¿verdad? Todo eso viene a nosotros y lo último que viene es la muerte, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, gloria a Dios. Entonces, el llamado de Dios es primeramente para que seamos santos. Somos llamados a ser santos. No pensemos, no tengamos esa idea que había probablemente cuando algunos de ustedes que probablemente hayan sido católicos, ¿verdad? A santos se referían o se refieren a una estatua, a una pintura, a un grabado de alguna persona de años atrás, de muchos siglos, o de cuando mínimo 53 años me parece que debe de ser, ¿verdad?, para que los canonicen, ¿verdad? Que haya sido una persona ejemplar, una persona digna de respeto, de tener cuidado con esas personas, ¿verdad? Sin embargo, santo significa diferente, significa apartado, porque recordemos nosotros que la iglesia, la palabra iglesia significa los convocados, los llamados, los sacados fuera
del mundo, ¿verdad?, para un lugar espiritual que es la iglesia que formamos aquí en el mundo, ¿verdad? Entonces, santo es todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, ¿verdad? Somos llamados a ser santos. Dice Romanos capítulo 1 y versículos 6 y 7, entre los cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos allí gracia y paz, ¿verdad?, no es solamente un saludo, ¿verdad?, sino es el deseo, ¿verdad?, de los apóstoles, de los cristianos, para que aquellos reciban lo que no son dignos y poder tener paz, es decir, ser acercados a Dios, ¿verdad?, y tener amistad con Él como antes se tenía, ¿verdad? Y así que llamados a ser santos, a todos los que están en Roma, ¿verdad?, porque la paz es el resultado de haber sido reconciliados con Dios. Encontramos nosotros también aquí llamados a ser santos, ¿verdad?, cuando el apóstol Pedro, en el día del Pentecostés y que termina su predicación, les dice: sepan ustedes, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, allí tenemos, ¿verdad?, que ellos que habían dado muerte o habían aprobado la muerte del Hijo de Dios, ¿verdad?, se aceptaron eso, pero dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dice lo que deben de hacer para recibir el perdón. Deben de arrepentirse y bautizarse y van a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos en Gálatas capítulo 5 y versículo 13, porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué significa? Pues que estábamos esclavizados en el mundo, sujetos a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, como dice el apóstol, o como escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entonces, fuimos llamados para ser santos, pero también fuimos llamados a sufrir. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en capítulo 2 y versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces fuimos llamados a ser santos, apartados, lejos de todo pecado. Fuimos llamados a ser diferentes, pero también fuimos llamados a sufrir. Y esto es para que nosotros no pensemos que somos cristianos y ya no va a haber ninguna tribulación en nuestra vida. No, al contrario, pareciera que a veces es como el inicio de cosas negativas para nosotros, tratando de que nosotros caigamos, ¿verdad?
1 Pedro 5:10 dice también a qué fuimos llamados. Versículo 10 dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Tengamos en nuestra mente estos textos, ¿verdad?, que nos hablan de lo que vamos a tener o que estamos teniendo en nuestro llamado. Segundo asunto, somos llamados por la dádiva de Dios. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 23, el apóstol Pablo afirma, ¿verdad?, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, pues todos van a la muerte, ¿verdad?, porque la paga del pecado es muerte, dice en esa parte. Pero en la parte final del versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna, la dádiva de Dios, el don, ¿verdad?, esa paz que tenemos, ¿verdad?, porque estamos con Dios otra vez, con Él, en la reconciliación, recibimos esa paz y no recibimos lo que nosotros merecíamos. Entonces, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Dice la Escritura allí, el apóstol Pedro dice a la iglesia en el exilio: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los posteros tiempos por amor a vosotros. Es cuando el apóstol Pedro está escribiendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, errónea, que alcanzamos esa salvación, ¿verdad?, por ese cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, sabiendo o creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos, todo lo que en la clase hoy por la mañana nos estuvo explicando nuestro hermano, ¿verdad?, ese trabajo de hacer la obra o hacer el trabajo, asidos de la palabra, no fortalecidos en el llamamiento, ¿verdad?, en nuestra salvación, haciendo la obra del Señor. Y no va a ser en vano todo lo que hagamos. ¿En qué consiste hacer la obra del Señor? Bueno, consiste en muchas cosas, por supuesto, ¿verdad? La principal es que nosotros seamos ejemplos, seamos la sal, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículo 14 y 15 de Mateo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra y luego vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? ¿Cómo somos la sal? Bueno, pues con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, y la gente va a mirar la actitud, la manera de conducirnos como familia, como un trabajador en alguna fábrica, en alguna oficina, en algún banco, en una escuela, maestro, en un hospital, en la calle, en cualquier lugar, que siempre seamos ejemplo, que no, como decía también Toño, ¿verdad?, que no nos tengamos un señalamiento, ese, o esa, o esos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, debemos de ser ejemplo. ¿Y cómo vamos a manifestar eso? Bueno, con nuestra conducta, hablando del Evangelio, con nuestro lenguaje, ¿verdad?, que utilizamos, con nuestros seres queridos, con los
vecinos, con cualquier persona, siempre debemos de manifestar la diferencia que hay en nosotros con respecto de los demás, en todo, aún en lo más pequeñito que podamos tener. Así que, hermanos míos, amados, el apóstol Pablo nos dice otra vez más, leyendo este versículo, este texto de 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Eso es lo que incluye el llamado de Dios, que estemos firmes y constantes. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar firmes y constantes? Tercer asunto es porque somos llamados a la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que tengamos eso en cuenta. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5 y versículo 11, el apóstol Juan escribe, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús. Si no estás en Jesús, no tienes acceso a la vida eterna. Necesitas estar en Jesús. ¿Cómo puedes estar en Jesús? Para estar en Jesús, para estar en Cristo, ¿verdad?, necesitas morir al pecado. Necesitas oír el Evangelio, creerlo, arrepentirte, bautizarte. Y el Señor te añade a su cuerpo, que es la iglesia. A su cuerpo, que es la iglesia. Dice el versículo 47 de Hechos 2, en la parte final, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pablo, escribiendo a los Gálatas, ¿verdad?, en el capítulo 3 y versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, ¿verdad?, de Cristo estáis revestidos. Estamos en Cristo, estamos en Cristo. El bautismo nos introduce, ¿verdad?, en Cristo, en su cuerpo, que es la iglesia. Y ahí es donde está, si permanecemos allí, tenemos la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús, ¿verdad?, en su cuerpo, en la iglesia. Como mencionábamos, como la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ¿quiénes, allá en Génesis 6, quiénes estaban salvos del diluvio? Los que estaban en el arca. ¿Dónde? Dentro del arca. Los que estaban fuera perecieron. Así es la enseñanza, que para estar o tener acceso a la vida eterna, ¿verdad?, debemos de estar en Cristo, en su cuerpo. Tú necesitas estar en Cristo. El bautismo, ¿verdad?, es la obediencia que nos pone en Cristo, ¿verdad? Tenemos el perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo, el Señor nos añade a su iglesia. Recuerden, otra vez Hechos 2:36 y 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia
que él edificaba en ese momento. Cristo dijo, edificaré mi iglesia, y lo cumplió allí en aquel Pentecostés. La iglesia, el reino de Dios, estaba allá en la tierra, reino de Dios o reino de los cielos, sinónimo de la iglesia. Estamos en el reino, estamos en la iglesia. Y tú puedes estar también en la iglesia, si no has obedecido al Señor. Y todos aquellos que escuchen, que vean esta predicación por las redes sociales, si no están en la iglesia, si no están en Cristo, están fuera. Pero pueden estar en Cristo. ¿Cómo? Oyendo el Evangelio, creyéndolo, aceptando a Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepintiéndose, bautizándose. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesús? ¿Cómo lo dijo? Siendo sepultados, siendo sumergidos en el agua, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y están sepultados y surgen del agua con el don del Espíritu Santo. Un nuevo Espíritu que ahora va a gobernar, que va a guiar nuestra vida en este mundo hasta que el Señor venga. Así que el llamado de Dios es para ti si no has obedecido el Evangelio. Si aún permaneces fuera, pero eres religioso, eres como Cornelio, una persona recta, una persona de oración, una persona temerosa de Dios, una persona que hace oraciones, una persona que hace buenas obras, que da limosnas, pero no es salvo. Y Cornelio necesitaba que le predicasen el Evangelio. Y vino Pedro a su llamamiento que le dio Cornelio: ven, porque mi amo Cornelio te llama. Y Pedro les predicó el Evangelio, y cuando terminó dijo: ¿puede alguno de ustedes, hablándole a los judíos que habían ido con él, a los 6 judíos que habían ido con él, ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos no sean bautizados? El eunuco, el tesorero de la reina de Candace, dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que Dios te hace el llamado por medio de la predicación. La elección depende de tu decisión. Cantamos un himno. No, 170. Vamos a entrar la primera y última estrofa. 170. Cantemos. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grande penas Él sufrió, mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy de hoy en más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vamos a orarnos. Amado y eterno Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro de nuevo en estos momentos, Señor, para seguir dándote gracias, seguir glorificando tu nombre, Padre Celestial, por ser nuestro Dios, Padre Celestial, que busca al hombre,
Desde aquella vez en Génesis leemos, Padre Celestial, que tú preguntaste, buscando al hombre Adán, y que se había apartado de Dios, de ti, Padre Celestial, preguntando, ¿dónde estás tú? Y sigue haciendo esa pregunta a través del Evangelio que se predica, a través del mensaje que escuchamos, Padre Celestial, por medio de tu palabra, preguntando a aquellos que no han regresado a Dios, que no han venido a Dios, que no han venido a su Hijo amado, que dio su vida por nosotros en la cruz. Ahora, Padre Celestial, tenemos tu mensaje. En esta mañana lo hemos oído, lo hemos escuchado de tu palabra. Que llevemos esto, Padre Celestial, para siempre estar conscientes de que tú nos buscas y nos has buscado, porque nos amas. Tanto nos amaste que diste a tu Hijo para que Él diera su vida para rescatarnos, para reconciliarnos, para tener esa comunión íntima contigo, Padre Celestial, y así declarar nuestro amor a ti. Ayúdanos, oh Padre Celestial, recordar siempre este mensaje que domina la vida nueva de nosotros, Padre Celestial, que somos parte de tu reino, somos parte de tu iglesia. Bendito seas tú, Padre Celestial, porque siempre has amado al ser humano. Ahora, Padre Celestial, te pidamos que al salir de este lugar, que vayas con nosotros, que nos acompañes, Padre Celestial, y que nosotros no olvidemos, Padre Celestial, de siempre tener tu palabra cerca de nosotros, en nuestro corazón para actuar y ponerla en obra. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestras culpas. En el nombre de Cristo te lo pidamos. Amén. Amén.